Tanto de la República Mexicana como de otros países, Estados Unidos, etcétera. Entonces, es un espacio muy interesante. También siempre las propuestas de conferencias que me hacen acá Toño y los compañeros siempre son un desafío. En este caso, quiero aclarar que mi especialidad es cuestiones de religión y política, los totonacos de la Sierra Norte de Puebla y cuestiones étnicas, nacionales, agrarias y campesinas. En esa perspectiva quiero dejar perfectamente claro que no me considero un especialista en cuestiones de Medio Oriente. Esto es, lo primero es un llamado a la humildad, ¿no es cierto? Probablemente haya otros colegas que están mucho más informados que su servidor. Sin embargo, también quiero aclarar que vamos a manejar un enfoque de trabajo que parte de los postulados de un historiador francés, Fernando Braudel, que plantea que la historia tiene que ser analizada desde cuatro cortes, cuatro tiempos. Entonces, una cosa son los acontecimientos, la historia de los acontecimientos inmediatos. Otra es la larga duración, que son periodos de 50, 60 años. Otro nivel es la larguísima duración, que son periodos de 300, 400 años, que definen. Y el cuarto tiempo, Braudel dice que es el tiempo de los antropólogos, es el tiempo de los mitos. Entonces, la obra clave de Braudel es El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, que analiza todo este siglo. Está en castellano, publicado por el Fondo de Cultura Económica, son 1.200 páginas, los 2 volúmenes, debo reconocer que me los leí completitos. Al que tenga dudas puede ir a la biblioteca de mi cubículo en la ENA y ahí están los 2 volúmenes marcados desde el principio al fin. Entonces, Braudel analiza el Mediterráneo en la época de Felipe II, o sea, el siglo XVI, y muestra cómo los distintos actores funcionan, actúan de acuerdo a un conjunto de precisiones, etcétera, y también plantea la existencia de la geografía histórica, etcétera. Entonces, este punto de partida fue lo que me llevó a pensar el título, que es Ni buenos ni malos. Entiendo que en este momento hay una polarización muy grande y que mucha gente ha tomado partido en un sentido o en otro.
Por supuesto, entonces quiero que quede claro que voy a tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Qué quiere ser lo más objetivo posible? Es dar los argumentos de los distintos actores involucrados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Como antropólogo, nosotros tratamos de entender la lógica de los grupos culturales, sociales que estudiamos. ¿Cuál es su lógica? ¿No? Por otro lado, entonces podemos ser objetivos no necesariamente neutrales, como ciudadanos del mundo, como científicos sociales. Por supuesto tenemos posiciones muy claras, estamos contra toda la guerra, defendemos la vida, creemos que la guerra es un desastre, pero también, siguiendo a von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a tomar ni a partir de observaciones psicológicas, ¿no es cierto? Decir que fulano de tal es un desquiciado, etcétera, ¿no? O sea, nosotros, al margen de las neurosis que pueda ser portador cada quien, ¿no es cierto?, me incluyo, debemos entender que estamos analizando procesos políticos que llevan a cabo actores políticos, ¿no? Entonces, nos parece que las observaciones de carácter psicológico son de alguna manera un fracaso del análisis político, ¿no?, para el que lo hace. Entonces, en esta perspectiva, ¿por qué aclaro esto que los actores, los mitos, etcétera? Porque, en definitiva, ningún proceso puede entenderse al margen de las visiones del mundo de los distintos actores. Entonces, recientemente, en el día de hoy, en la jornada salió un comentario una carta del lector que critica a otro que cita la Biblia, etcétera. Pero, en definitiva, esta crítica que si el otro cita la Biblia y que no es una fuente confiable, cuando hay un conflicto de esta magnitud, ninguna fuente es confiable, ¿no? O sea, en todo conflicto, la primer víctima es la verdad. Y el otro asunto es que cada quien considera que tiene sus verdades. Y cuando se hacen cosas que no son muy atractivas, entonces puedo dar justificaciones como que el otro tiene la culpa de lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces, en esa perspectiva, voy a tratar de evitar en la medida de lo posible los juicios de valor y también quiero que quede claro, voy a decir lo que puede ser, en mi opinión, lo que puede ser hipótesis y etcétera, 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 ¿no? Entonces, estas aclaraciones me parecen importantes para que no salgan después diciendo Elio está de acuerdo con... Yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra. Entonces, la primera cuestión es que para entender el asunto, cuando algunos analistas parten de que esto empezó ayer, ¿no es cierto? O sea, el conflicto no empezó y cada actor interesado da su fecha de inicio, ¿no?
Hace poco un actor, el embajador de Palestina en España, dio una entrevista donde decía: el problema es cuando en el siglo XVIII, bueno, cuando en el 1804, ya empezando el siglo XIX, Napoleón y los franceses se interesan por llegar a Palestina, etcétera, Egipto, y entonces ahí empieza el problema. En sentido estricto, cada quien también dice cuándo empieza el problema desde su perspectiva analítica. Está claro que el embajador de Palestina va a dar la posición de la autoridad palestina, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Entonces, ya hablando como historiador, debemos entender que esta región ha sido víctima de múltiples invasiones, masacres, exterminios, etcétera, sistemáticos, desde que se tiene memoria histórica. O sea, cuando empezó, siempre fue una zona de conflicto. Entonces, el conflicto que estamos viendo es la última versión de lo que está sucediendo, pero en realidad los actores cargan toneladas de historia. Palestina es una región que por su peculiaridad geográfica, etcétera, ha sido, podemos decir, el puente entre muchos mundos. Entonces, esto es el primer factor que me parece importante tener presente. El segundo es que todos los actores fundamentan sus derechos en cuestiones mítico-religiosas. Los judíos van a decir: esa tierra nos la dio Dios, ¿no? Dios nos dio el título de propiedad. Los cristianos van a decir: ahí nació el cristianismo, ¿sí? Y entonces tenemos derechos. Y los musulmanes van a plantear que ahí está el tercer lugar más sagrado del Islam, que es donde Mahoma o Muhammad en un vuelo nocturno se fue al cielo. Ya. Entonces, debemos entender que cuando en un momento dado la Autoridad Nacional Palestina, después de los acuerdos de Oslo, estuvo a punto de firmar la paz, los otros sectores lo acusaban de estar negociando los santos lugares. O sea, porque también ese es otro asunto, es una hectárea, para decir, donde están los elementos clave de las tres religiones monoteístas. Entonces, ¿quién tiene más derecho que el otro? Se los dejo de tarea. Este es uno dice que ahí estuvo Muhammad en un momento muy importante, otro va a decir que ahí murió el Mesías, y los judíos van a decir que nos lo escrituró Dios. Y entonces, ante esos derechos de propiedad, cualquier polémica es imposible, ¿no? Todos tienen derecho, este es el asunto. La otra cuestión es que debemos entender que esta es una zona donde se desarrollan distintos intereses. El otro asunto es que, y creo que es lo que complica más, son los intereses geopolíticos. En definitiva, como decían,
que el peor castigo para México era que nos habían dado el petróleo, ahí también es el petróleo. O sea, es un punto de circulación de los energéticos más grande del mundo, ¿no? Por el estrecho de Hormuz circula el 25% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Entonces, también hay intereses. O sea, lo que debemos entender es que es una zona de grandes conflictos. El problema, y esto sí, es cuando un grupo dice que los otros no tienen derecho, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿desde cuándo están los judíos? Le van a decir desde siempre. ¿Y cuándo llegaron los musulmanes? Bueno, el Islam se desarrolla en el siglo VII, más o menos, 8, se expande de esta era, se expande a esta zona, la población se convierte al Islam en sucesivos procesos, etc. Entonces, y en el caso del cristianismo es un proceso a partir de la transformación de una secta judía y esto otro. Entonces, todas las religiones tienen derechos y hay otro problema, que existen lo que podemos decir identidades étnico-religiosas. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el Islam está dividido en dos, bueno, está en tres, pero por ahora, provisoriamente, para no complicarnos el día, está dividido en dos grandes grupos, los sunitas y los chiitas. Los que entre sí tienen fuertes conflictos, o sea, el país con más población chiita es Irán, y le sigue Irak. Pero Irán, la mayoría de la población chiita en realidad son los persas, que es la etnia mayoritaria. Hay otras etnias musulmanas también, pero que no son chiitas, son sunis. El caso más notable son los kurdos. Los kurdos son más de 15 millones de personas que no tienen un Estado. Entonces son un factor político muy complejo, porque en Turquía entran en conflicto con los otomanos. O sea, para ir abreviando, y porque espero sus preguntas, lo que debemos entender es que toda esta zona, en un largo proceso de conquistas, invasiones, llegan los cruzados se masacran a musulmanes y judíos, los cruzados eran cristianos, ¿no es cierto?, y etcétera. Finalmente, en el 1492, los otomanos, que hoy le llamamos turcos, los otomanos toman Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, y a partir de ahí se expanden hacia esta región. Y ahí comienza un proceso muy complejo en que esta región es una colonia de los turcos. Después los turcos negocian con los británicos y de alguna manera entran en conflicto con los franceses. Entonces, en el siglo XIX comienza una migración de retornos de población judía a Palestina, que por otro lado siempre estuvieron, ¿no?, en la región y ahí. Entonces se van asentando y ¿cómo llegan? Compran tierras y le venden tierras.
Estamos hablando, para que se den una idea, de alrededor de 200.000 habitantes. Y las ciudades, que hablamos de ciudades, son poblaciones de 6.000 personas. ¿Sí? Entonces comienza un proceso más bien de inserción de judíos de origen europeo en esta región, que entran perfectamente apoyados por los otomanos. El asunto es que en la Primera Guerra Mundial el imperio, está el imperio austrohúngaro, Prusia y Alemania en general, y Turquía o el imperio otomano entran a la Primera Guerra contra Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Bueno, la historia es desconocida, pierde el imperio austrohúngaro, Turquía, y entonces Turquía queda reducido más o menos al espacio que hoy controla, y gran parte de los territorios habían sido controlados por los turcos, quedan en manos de los británicos y los franceses. Entonces, la Sociedad de las Naciones le da un mandato a los británicos sobre esta región. En ese contexto siguen los procesos migratorios, siguen los conflictos, etc. Y también hay movimientos, hay insurrecciones de la población árabe contra los judíos que ya estaban ahí instalados, etc. O sea, el conflicto no comenzó en el 48, eso es lo que me parece importante que quede claro, viene de antes. Pero además hay otra cuestión, y es que si bien hay gente que se identifica como de origen palestino, no todos, nunca prácticamente en los últimos 500 años, por decir una fecha, nunca hubo un Estado independiente ahí, ¿no? Y quizá más antes. Entonces, hay otra cuestión que como latinoamericanos no podemos perder de vista, y que hay una fuerte en el periodo otomano y con los británicos, hay una importante migración de gente de estas regiones a América Latina. Libaneses, sirios se instalan aquí en México y en otras partes de América Latina, y hay dos migraciones palestinas muy importantes, en Chile y en El Salvador. En concreto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es musulmán palestino suní, y su papá es el gran sheikh, era el gran sheikh de El Salvador, de Bukele. Y Bukele falleció el papá de Bukele, y el hermano de Bukele es el líder de la comunidad musulmana en El Salvador, ¿no? Esto lo comento así rápidamente porque en este contexto de seguridad nacional que desarrolló Bukele habla de Dios, etcétera, sí, y la derecha evangélica latinoamericana está fascinada porque está Dios. Pero es el Dios de Abraham, no necesariamente el Dios en el que piensan los cristianos, ¿no es cierto? Aunque se parece mucho. Bien, en este caso. La otra migración significativa de palestinos es a Chile. En concreto, el candidato que llevaba el Partido Comunista de Chile, que quedó segundo en la primaria, perdió ante Boric, es Daniel Jadue, que es de origen palestino,
y que no tuvo ningún problema en decir que él inicialmente se sentía afectiva y políticamente relacionado con George Habash, que era el líder del Frente Popular por la Liberación de Palestina. Esto se los dejo para consumo. Entonces, ¿qué pasó con el Frente Popular de la Liberación por Palestina? En los años 60 aparecía como Habash, que quería hacer un Estado laico, multirreligioso entre musulmanes y judíos, pero luego el grupo de Abu Nidal le da un golpe a Habash y se queda con la organización, y son los que secuestran aviones con todo y pasajeros, y ahí comienza este grupo. Abu Nidal es el grupo, y ahí comienza la aplicación de medidas que van a ser definidas como terroristas por los otros, ¿no? Porque, en definitiva, la gente que estaba secuestrada en estos aviones simplemente eran tripulantes de los aviones, ¿no es cierto? Digo, más bien habían comprado un pasaje, ¿no? Y terminaron en el medio del desierto. También hizo otras acciones, como tomar un crucero, capturar un crucero, y arrojaron un ciudadano de origen judío, que no era ciudadano israelí, que era inválido, lo tiraron con todo y silla de ruedas al mar, entre las medidas para... Entonces, ahí comienzan un conjunto de acciones que no podemos perder de vista, que involucran a población civil que no necesariamente está involucrada en el conflicto. Pero volvamos al asunto. Entonces, en el 48, después de una serie de acciones muy violentas, en el 48 las Naciones Unidas deciden hacer la partición de Palestina, crear un Estado judío y un Estado árabe. Podemos decir que ese es otro corte, porque hay muchos cortes, como ustedes han visto. Me puse a armar una síntesis y tenía 88 páginas, entonces imprimí unas cositas así, pero de ayuda de memoria. Entonces, cuando se hace la partición de Palestina, votan a favor de la partición la Unión Soviética y los Estados Unidos y otros países. Los países musulmanes, en general, votan en contra. Y los países árabes, musulmanes de la región, se lanzan a invadir Palestina. Digo invadir porque estamos hablando que Egipto, Siria, etcétera, entran a la región, ¿no? Pues podría, gracias, no verse como una invasión. No, no tomo azúcar. Un poquito. Entonces, esto es importante tenerlo claro, que en definitiva los actores van a una acción militar. ¿Qué es lo que sucede? Durante todo este tiempo todos los actores se habían ido preparando militarmente, para decirlo, y entonces, en definitiva, queda una situación muy compleja, porque el Estado de Israel, y voy a explicar por qué digo el Estado de Israel y no los judíos, el Estado de Israel controla territorios que no necesariamente estaban del lado del judío.
Los estados musulmanes que participan del otro lado se quedan con porciones del territorio. O sea, no crean en la parte que ellos controlan un estado palestino. Esto es la otra cuestión peculiar. Y en el caso de Jerusalén, el Muro de los Lamentos, o sea, esa hectárea donde está la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera mezquita importante del mundo musulmán, los lugares vinculados al cristianismo, etcétera, quedan del lado musulmán. Gracias. Y hay que tener claro que lo que queda es una línea de cese el fuego. O sea, no se firma una paz. Entonces hay que tener claro que en términos de derecho internacional no es lo mismo un cese el fuego que la paz. Entonces, voy a sintetizar. ¿Cuál es la situación? Se crea el Estado de Israel, que termina, para decirlo en términos demográficos contemporáneos, tiene 9,5 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 75% son judíos, el 1,5 más o menos son cristianos y el 23,5 por ahí son de tradición musulmana. Digo de tradición musulmana porque hay etnias como los drusos, que son una variante del Islam, que son considerados idólatras por los otros musulmanes y que combaten en el ejército del Estado de Israel. O sea, lo primero que cuando los periodistas ponen el Estado judío, eso es otra polémica que hay dentro del Estado de Israel. O sea, los ortodoxos, los ultraortodoxos, están interesados en definir, y ganaron una votación en estos días, al Estado de Israel como un Estado judío, mientras que puede haber otros judíos que definen el Estado de Israel como un Estado multirreligioso. En concreto, debemos entender que en el Knesset, que es el Parlamento del Estado de Israel, o sea, hay diputados musulmanes, o sea, son ciudadanos, los musulmanes son ciudadanos y votan en las elecciones. En el gabinete anterior al de Netanyahu, o sea, el de Gantz, quedó Gantz porque los musulmanes votaron por Gantz, ¿no? Entonces, terminada la guerra, hay palestinos que se van y piensan que van a regresar y nunca regresan, otros que son expulsados en forma violenta por grupos terroristas de la colectividad judía local, ¿sí?, que con distintos procedimientos los expulsan, esos también están en calidad de refugiados, y otros que simplemente se quedan donde siempre estuvieron, y ahí están. Y otros que entonces viven en los territorios que están de otros países, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para entender que el asunto no es tan en blanco o negro, ¿no? O sea, simultáneamente, cuando se funda el Estado de Israel, muchos judíos que vivían en otros países musulmanes de la región son perseguidos, acosados, etcétera, y a su vez son obligados a salir de esos países y se van al Estado de Israel. O sea, en definitiva, hay expulsiones mutuas, para decirlo amablemente, ¿no? O no tan amablemente, pero esa es la realidad histórica. Hay expulsiones mutuas.
Entonces, debemos también entender que dentro del mundo musulmán hay distintas tendencias y dentro del mundo judío hay distintas tendencias políticas. Algunos datos geopolíticos. ¿Por qué los rusos intervienen en la región? En Siria está la única base, o sea, el problema que tiene Rusia, la ex Unión Soviética, es que en invierno se congela la salida por el Báltico, por mar. El Pacífico queda muy lejos, en Vladivostok, ahí frente a los Estados Unidos, y entonces tiene que salir a través del Mar Negro, pasar el estrecho del Bósforo, que es controlado por Turquía, que es parte de la OTAN, y entrar al Mediterráneo, que de alguna manera está controlado por la OTAN, o sea, Inglaterra controla el estrecho de Gibraltar. Entonces, en términos geopolíticos, prácticamente la única salida no controlada por la OTAN es el Canal de Suez. Y en Siria hay una base militar exsoviética rusa. Entonces, para Rusia es una cuestión estratégica de seguridad nacional mantener la base en Siria. Hay otro problema, y es que en el mundo, y que hay que tener claro, en el mundo musulmán no hay una noción de separación de Estado-Iglesia como puede haber en el mundo occidental. O sea, es una amalgama lo religioso y lo político. ¿Qué quiere decir eso? En el mundo musulmán, históricamente, los cristianos y los judíos podían vivir, pero tenían que pagar un impuesto adicional, ¿no? Por dejarle mantener su religión. Entonces ellos dicen, nosotros somos tolerantes, sí, claro, pero no tienes los mismos derechos. ¿Por qué? Porque parten de un concepto que en términos jurídicos es la personalidad del derecho. De acuerdo a tu religión tienes, o etnia, tienes o no determinados derechos. Entonces, sin embargo, los estados que comienzan a intentar estructuras laicas más al estilo occidental son Turquía, con Kemal Atatürk, después de estas derrotas militares que tiene el Imperio Otomano, que pierden el imperio, y el Baas, que controla Siria e Irak. Entonces, los Estados Unidos desarrollan una estrategia de incentivar el fundamentalismo islámico y golpear a los intentos de crear partidos laicos en el mundo árabe. En concreto, esa es la razón por la cual invaden Irak, diciendo que tenía armas de destrucción masiva. ¿Se acuerdan cuando inventan eso? Y terminan ahorcando a Hussein. Y en Siria apoyan a los fundamentalistas contra el gobierno de Siria, de al-Baas, que es de una minoría chiita. Entonces, ahí comienzan las solidaridades entre los chiitas, en concreto Hezbollah, el Partido de Dios de Líbano, los que controlan Siria son chiitas. Entonces, ahí Irán desarrolla una estrategia
de solidaridad chiita en conflicto con los sunís, que los sunís más importantes son Arabia Saudita, que tiene la Meca, ¿no?, que es el centro más importante religioso de esta zona. Entonces, en el medio de este conflicto debemos entender por qué Hamás elige para entrar a Israel. ¿Por qué Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y varios países, en el marco de los convenios de Abraham, estaban por firmar la paz con Israel o entablar relaciones diplomáticas, etcétera? En ese contexto se da el ataque de Hamás. Y, en definitiva, la reacción de Israel debemos entenderlo como también un problema de seguridad nacional, pero está claro que estos acuerdos que podían ir a la distensión se rompen. Esto es una variante que no podemos perder de vista. Otra es que de alguna manera, ¿por qué Gaza todavía está ahí? Por una razón muy simple. Cuando Israel firma la paz con Egipto, le devuelve todos los territorios y retira a los que habían establecido colonias judías en el Sinaí y en esta zona. Retiran la gente, pero Egipto no recibe la Franja de Gaza. O sea, el Estado de Israel tiene estatus de potencia ocupante de Gaza, esto hay que entenderlo muy bien, porque Egipto, que antes tenía Gaza, no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Porque sabe perfectamente que Hamás, que tiene una perspectiva musulmana fundamentalista, le va a crear problemas políticos. O sea, no sé si ustedes vieron que dejaron evacuar personas por Al-Rafah, que es el único paso que hay a Gaza. Pero lo que le dijeron fue: te me vas, ¿no? Te vas de aquí. ¿Por qué? Porque Egipto ejecutó a grupos fundamentalistas islámicos que le estaban, para decirlo amablemente, serruchando el piso. Entonces, otra variable que debemos entender es que estamos frente a estados que actúan de acuerdo a la razón de Estado, ¿sí? Y hacen un montón de declaraciones, pero luego se lavan las manos. No sé si me explico. Entonces, de alguna manera, uy, 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 qué bárbaro, ¿no? Esto está tremendo, párale, pero no toman ninguna medida que en concreto pare nada. No sé si esto está claro. ¿Por qué? Porque de alguna forma me quiero sacar esos cuates de encima. Hay una historia de relaciones de los palestinos con el resto del mundo musulmán. Cuando Hussein, antes que los gringos lo tronaran, invadió Kuwait, ¿quiénes respaldaron a Irak? Siria y los palestinos. O sea, entonces eligieron mal la alianza. ¿Quién impulsa el fundamentalismo islámico? Los Estados Unidos, cuando impulsan a los talibanes y a los grupos fundamentalistas en Afganistán para derrotar a los soviéticos. Y luego, si ustedes vieron la película de Rambo 3, el musulmán bueno es, ¿cómo se llama? El Osama Bin Laden.
¿no? Que era el que le estaba ayudando a tumbar a los soviéticos. Pero después que terminaron con los soviéticos y la estructura del Partido Comunista de Afganistán, que era muy importante, y aguantaron la guerra civil 8 años después de caída la Unión Soviética, que los exterminaron, Osama Bin Laden se fue contra los gringos. Y ahí comenzó el otro problema. No sé si me explico. Entonces, debemos entender que se cruzan un conjunto de variables en la región en que se utilizan el fundamentalismo religioso como una estrategia para manejar juegos geopolíticos, ¿no? Entonces, pretender que el conflicto es, por eso decía, ni buenos ni malos, geopolítica, fundamentalismos, es el título de la conferencia, etcétera. Entonces no podemos tener visiones ingenuas del conflicto. Debemos entender que hay un cruce de intereses en que los pueblos, tanto los distintos pueblos y etnias que viven en Israel como en Gaza, como en la zona que estaba de Ramalá, etcétera, que está bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, son víctimas de juegos geopolíticos de otras potencias, ¿sí?, que en definitiva terminan haciendo un conjunto de cosas que probablemente ninguno quisiera hacerla, ¿no? Y entonces es una encrucijada muy compleja, porque está claro que la guerra es un fracaso de la política, de la posibilidad de llegar a acuerdos. Este es el tema. Entonces, estoy abierto a que me hagan preguntas para enriquecer el asunto o para ver un poco cuáles son sus preocupaciones, porque está claro que el tema es interminable y es imposible agotar la bibliografía que hay sobre el tema también, ¿no es cierto? Porque hay muchísima literatura. Entonces, los escucho. Bueno, también quizá haya preguntas ahí del público de Buzón, que siempre están haciendo preguntas, criticando y etcétera, que son muy... Sí. Sí, bueno, buenas tardes. Sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Si nos mueven la cámara, por favor. Sí. Para la camarita, para ir hablando para entrar con las participaciones de los compañeros. Si pueden formarse aquí, en hilerita. También les pedimos de favor, antes de entrar a la sección de preguntas, de participaciones, que nos ayuden con una cooperación voluntaria. Ahí se encuentra el botecito. Y también, ¿dónde está la compañera de los carteles? Si nos hace el favor la compañera Mónica de repartir los papeles, los carteles. Adelante, maestro. Acerca más para acá el micrófono, el celular, porque si no, más para que se estire el cable. Sí. Muy buenas tardes, doctor. Fue un esclarecimiento, un acercamiento a esta problemática existente en la vida contemporánea sobre la guerra existente entre Israel y Gaza. Nosotros también tenemos algunas apreciaciones no tan profundas como un estudioso como usted ha hecho. Tenemos una consideración quizá a nivel percepción de que es una intromisión de las grandes potencias al tratar de formar estos territorios, tanto palestino como Israel. Una pregunta sería, ¿qué influencia tienen estas grandes potencias en la determinación
de la vida de estos dos territorios. Y en segundo lugar, ojalá nos explicara el fenómeno del sionismo. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien. ¿Continúa, maestro? Ante todo, Elio, felicitarte por la oportunidad de aclarar este punto que está trayendo tanta angustia a muchas personas. Has comenzado metodológicamente con mucha razón al mencionar la teoría histórica de Brodel, en parte también por el hecho de que se trata de una extensión del Mediterráneo. He notado algo que quisiera que hubiera la oportunidad de atender. El hecho de que no has mencionado para nada a Teodoro Herzl y el sueño de la refundación. Teodoro Herzl y el sueño del Estado de Israel, que se funda ya en ausencia de él porque él muere en 1904 y 44 años después se funda el 14 de mayo Israel en el 48. Creo que es importante tratar ese punto para que la gente sepa que ese sueño de volver a Israel tiene una época muy marcada a final del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Creo que sería importante también mencionar algo que tal vez das por supuesto y que tal vez la gente debería saber, la diferencia entre sunitas y chiitas, que tendría de alguna manera su equivalencia entre los cristianos ortodoxos y los católicos occidentales. Creo que estas cosas sería interesante tratarla y luego detenerse un poco en la guerra del 48, la guerra del 67, la guerra del 73, en la cual Egipto logra recuperar algo, pero no todo mundo recupera los territorios perdidos en una guerra que había sido de defensa y se convierte en una guerra de conquista. Y otro concepto que desde 1968 el señor Abba Eban en las Naciones Unidas defendía y que me parece muy importante, el de la prescripción. Porque cuando muchos judíos dicen esta es nuestra tierra prometida, aquí estuvimos y vamos a volver, hubo quien de la parte árabe le argumentó que también en la política existe el concepto de prescripción. Entonces hay varios temas que valdría la pena tocar y que es importante, sobre todo el no abandonar el concepto del sueño de la refundación de Israel con Teodoro Herzl. Finalmente concluyo con que hay semejanzas con lo de Gaza y Egipto. Egipto rechaza a Gaza porque no le interesa el conflicto. Cuando Mussolini le da al Papa no solamente lo que es ahora el Vaticano, sino también la zona judía del Trastevere, el Papa no acepta la zona judía del Trastevere precisamente porque le traería diversos problemas que en este momento no es oportuno tratar. Pero creo que lo más importante es tratar el proceso de las guerras y el sueño de Teodoro Herzl, que es muy hermoso, muy importante y que es en gran parte también la parte geopolítica, la caída del Imperio Otomano. Eso lo has tocado y me parece importante. Pero otros temas también sería bueno tratar. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Masferrer, por su presentación, muy interesante. Como usted afirmó muy atinadamente, la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero también es expresión del fracaso de la política. La única forma de acabar con el conflicto, incluida la guerra, es una solución política sin duda. Y en ese sentido estamos asistiendo en este conflicto específico entre Israel y Palestina a un absoluto fracaso de la política, pero a nivel global. Es un fracaso que va más allá de los actores directamente involucrados en el conflicto y que involucra a las grandes potencias.
del planeta en realidad, ¿no? Las Naciones Unidas está colapsando en términos de su legitimidad por la incapacidad que está demostrando frente al conflicto en este nuevo episodio que se ha presentado a partir del 7 de octubre. Entonces, si queremos resolver el conflicto, me parece muy atinado pensar en dónde está el origen. Sin embargo, irnos muy atrás tampoco ayuda mucho a sentar a la mesa a quienes están en este momento confrontándose. A mí me parece que efectivamente esta fase del conflicto en el Oriente Medio data del 48, no inicia en el 48, pero data en el 48. Y hay un elemento disparador, que es la ocupación. Entonces, si nosotros ponemos ese hecho social, ese hecho político, en el marco de lo que ocurría en el mundo, sobre todo con el rediseño del orden mundial y el fin que comenzaba a acercarse del colonialismo, me parece que es un dato clave para entender la continuación de este conflicto. Yo le propongo analizar la hipótesis de que en realidad las potencias imperialistas, las potencias occidentales en particular, se están jugando el fin del colonialismo ahora en Palestina. Me parece que si Israel fuera derrotado, el colonialismo va a sufrir una derrota irreversible a nivel mundial. Y es por eso que las potencias imperialistas cierran fila del lado de Israel, independientemente de cómo se esté desarrollando el conflicto. Y me gustaría que en ese marco usted, por favor, abordara el tema de la cuestión colonial. Es decir, hay una ocupación colonial y el conflicto está marcado por ese tipo de ocupación, y justamente por eso es que tiene estas características que generan una gran reacción en el mundo, ¿no? La limpieza étnica, el genocidio. Eso se ha magnificado, o más bien se ha puesto sobre el tapete de una manera exacerbada, si se quiere, pero no es nuevo tampoco. O sea, no es que esta es la respuesta que provocó Hamas con los actos del 7 de octubre. Esto es algo que viene ocurriendo subsecuentemente a lo largo de décadas. Y bueno, finalmente un grupo armado palestino decidió reaccionar e incursionar en el territorio que Israel detenta como propio. Entonces, creo que estos elementos son claves para entenderlo. Y el otro elemento que me parece que está fuertemente vinculado con este aspecto es el asunto del sionismo, ¿no? Porque se tiende a pensar que esta es una guerra religiosa, y en realidad no lo es. El sionismo no es un movimiento religioso, el sionismo es un movimiento político ultranacionalista, ¿no? Muy racista, por cierto, porque ellos parten de que tienen un derecho que no tienen los otros. O sea, por esa razón no están dispuestos a una solución que comparta el territorio y permita la creación de los dos estados. Me parece que en Oslo, Estados Unidos manipula la situación para que el conflicto encuentre aparentemente una salida, que fue esta: detengamos los balazos por ahora, pero sin atender los problemas de fondo. Y eso es lo que ha alimentado a posturas más radicales probablemente, ¿no? Y en el caso de Egipto, yo no olvidaría que Sadat traicionó a los palestinos en ese momento, y que bueno, desde entonces Egipto obviamente como país, como Estado, ha tomado una postura de preservar sus intereses y mantenerse de alguna manera al margen, presionado por el mundo. Hoy en día probablemente Egipto trate de aparentar que sí apoyan a los palestinos, pero su juego me parece muy otro, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Adelante, Víctor. Aquí. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Mire, yo hablaría como una gente ignorante totalmente, pero que de alguna manera, si el alma existiera, pega mucho ver cómo, independientemente de que jamás, obviamente es reprobable lo que hizo, pero la potencia, que es una potencia, invade propiamente a Palestina y matan a muchos niños y mujeres con el propósito de exterminio.
Uno no se puede quedar neutro ante estas situaciones, porque le digo, como ignorante, yo me pongo a pensar que pues vienen del mismo tronco. Cuando Abraham, que se casa con Agnar, que tiene el hijo fulano, ¿verdad? A Ismael, y que Isaac y Abraham, los hijos, pero tienen la misma raíz, tanto la parte judía como la parte árabe, es la misma raíz, más o menos lo que uno puede entender, pero lo que uno sí no puede aceptar es el asesinato y los bombardeos tan terribles que hay sobre esa población. O sea, imposible. Obviamente ya repitieron lo del 48, pero es una invasión de una potencia auspiciada por otras potencias de Occidente. O sea, no me gustaría repetir lo que dice el compañero, pero esa es una verdad. O sea, entonces el mundo nos quedamos mirando y pasivamente Dios hágase su voluntad cuando los que inventaron los dioses están asesinando a personas inocentes. Eso es inaceptable. Al menos en mi pensamiento eso no se puede aceptar, y menos para aquellos fundadores de dioses que pues también aquí Huitzilopochtli en las guerras mandaba a matar con los aztecas, ¿no? Por eso los odiaban luego, por los impuestos. Y hacemos una referencia, parece que no tiene ninguna similitud. Sin embargo, aquellos que inventan dioses matando a seres humanos, eso es inaceptable. Y ojalá nos pudiera usted explicar más. Y yo tengo una referencia, y a lo mejor puede ser que esté mal. Ya también en la época, creo que fue de Díaz Ordaz, ya ciertos judíos querían comprar algo de allá por California. No sé si sepa ese detalle. No me he metido más a investigar, pero por ahí había algo de hecho. Gracias. Sí, antes de pasar a las respuestas, quiero mandarle un saludo a los compañeros que están en este momento en el chat, como es la compañera Lucita Palomita, Alondra Hernández, compañero Neo Garcilaso, la compañera María Guadalupe Vázquez Quintero, el compañero bueno, ya la compañera, es que le hicieron una pregunta, pues ya andando localizando, ya recuérdense que esto no es mucho para nosotros. Un tal GM dice: en mi opinión, todos podemos vivir en un mismo terreno y conviviendo en paz y armonía con otras personas, sin importar el color, la religión o la educación que cada uno de nosotros recibió por separado. Esto dice GM. Una felicitación a Fruta Negra, quien envía felicitaciones. Luego continúa aquí GM. Ya no podría ser, y no podría ser que los que realizaron el ataque a Israel no hayan sido miembros de Hamás, sino mercenarios y posiblemente contratados por el mismo ministro de Israel con el fin de tener la excusa perfecta. Dice, el GM dice, para atacar el territorio de Gaza, porque para personas como Netanyahu, el objetivo es ganar sin importar el costo o que se sacrifiquen a unos cuantos de su propia familia. Pregunta, dice Elie Espino, ¿es posible que el Estado de Israel lance un ataque nuclear a Gaza? Si es así, ¿cuáles serían las consecuencias de ello? Si es que las... Dice, pero no solo es colonialismo, dice GM, es también expansionismo y segregacionismo y todas terminan en el sionismo. Bueno, dice GM, pero el problema es que jamás solo pegó y se fue y dejó a miles de inocentes pagar las consecuencias. Eso dice GM. Vamos con las respuestas del compañero maestro.
Bueno, efectivamente, hay temas que no mencioné porque generalmente aquí en Buzón trabajamos 2 horas y el tema, como ustedes se dan cuenta, sería imposible de agotar en 2 horas, ¿no? Pero por eso me pareció que era más interesante que pudiéramos trabajar con las preguntas, ¿no? Entonces, el primer problema. En definitiva, debemos entender que ninguno de los actores se va a ir. No sé si me explico, ¿no? Podemos decir que es una situación colonial, etcétera, pero pienso en Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica tenía un sistema muy complejo, el apartheid, etcétera, y llegó a una solución política. Y llegó a formas de convivencia entre la población nativa africana, que son alrededor de 30 y tantos millones, 40 millones de personas, la población de origen europeo, que no es lo mismo los británicos que los afrikaners, que son una fusión de personas de tradición danesa y holandesa, y la población de origen hindú, ¿no?, de la India, que son alrededor de, bueno, los europeos son alrededor de 6 millones, algo así, de personas, y los de origen hindú son alrededor de 1,5 millones, ¿no? Un dato anecdótico es que Mahatma Gandhi, el héroe de la independencia de la India, en realidad nació en Durban, en Sudáfrica, y los ingleses lo deportaron a la India para que les dejara de molestar en Sudáfrica, ¿no es cierto? Y terminó dirigiendo la independencia de la India, ¿no? Entonces, creo que mi opinión personal, ahí sí es mi opinión personal, es que no puede haber ninguna solución política si se piensa que alguien sobra. Esta es el desafío para los actores. Por eso menciono el caso de Sudáfrica, ¿no? El desafío para los actores es llegar a una solución en que involucre a todos, ¿sí? Esta es la primera cuestión. Si no, no hay política, ¿no? Porque en concreto, mientras que Inglaterra, por ejemplo, tenía perfectamente claro que era una potencia colonial, o Francia, ¿no es cierto?, en África. En el caso de Israel, de Palestina, Israel, todo esto, todos consideran que que juegan de locales, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Que cómo llegaron, etcétera. Pero el caso del sionismo, que es una de las corrientes dentro del judaísmo, el sionismo, no todos los judíos son sionistas, esto es lo que hay que tener claro también, y puede haber en Israel judíos que no son sionistas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de cómo se identifican los distintos actores. Entonces, creo que pensando en una solución política y la construcción de la paz, porque en definitiva eso es el desafío, lo que hay que entender es que cómo llegar a algo que no sobre nadie.
Si pensamos en la situación límite de Sudáfrica, lo que hizo Mandela y Leclerc fue llegar a esa solución política. Entonces, este es el principal problema. ¿Cuál es el problema? Que hay movimientos, tanto en el campo judío como en el campo musulmán, que consideran que los otros sobran, ¿no? Entonces, está el caso del problema con los ultraortodoxos del judaísmo y los grupos más ultras de los sionistas, y los ultras en el mundo musulmán que dicen no vamos a negociar con nadie, vamos a tirarlos a los otros al mar, y los otros dicen lo vamos a tirar a los otros al mar. Entonces así nunca va a haber una solución política, ¿no? El juego del colonialismo es de las grandes potencias, incluyendo a Rusia. O sea, creo que, cuidado, un problema de la izquierda es ver a Rusia como heredero de la Unión Soviética en una idealización del mundo soviético. En definitiva, Rusia, la Unión Soviética, son herederos de un imperio, del imperio ruso, y son tan imperialistas los rusos como los norteamericanos, los ingleses, los franceses, etcétera, ¿sí? Lo que pasa es que juegan otras barajas y no podemos ser ingenuos. En esa perspectiva creo que es clave para entender la posición mexicana, que dice hagan la paz, liberen los rehenes y que cese el fuego en Gaza, ¿no? En definitiva, no hay de otra. Esta es mi modesta opinión, ¿no es cierto? Porque no puede haber una solución si te dice, ¿te vas? Sí, claro, pero los otros no se van a ir. Y además dice, no, ven a buscarme, ¿no? Y entonces ahí ya, ahí se termina el asunto. Entonces, yo creo que debemos, yo lo vería al revés, no como un fracaso de las potencias, sino debemos entender que este conflicto es un espacio donde las potencias están dirimiendo sus controversias. Es al revés, ¿no? Lo que sí es un fracaso de la política, pero debemos tener claro que detrás de todos estos actores hay un conjunto de intereses que no son lo de los pueblos que están involucrados, sino de estos otros que quieren dirimir sus hegemonías, ¿no? Porque también, y no podemos ser ingenuos, hay una búsqueda de definir hegemonías de potencias regionales, como Arabia Saudita, como Irán, ¿no? Como Turquía, que mueven sus fichas, ¿no? O sea, en definitiva, ¿qué le preocupa a Turquía? Los kurdos. Entonces, ¿qué hacen los norteamericanos? Manipulan a los kurdos de Siria, de Irak, para golpear a los otros, ¿no? Entonces, y digo esto, es uno de los golpeteos, hay otros, hay más, ¿no? En Líbano, lo mismo. Líbano no existe prácticamente como Estado, está dividido en cada etnia tiene, cada grupo étnico religioso tiene, o etnolingüístico, no, étnico religioso, tiene su propio espacio de poder, ¿no es cierto? Entonces, ahora tuvieron un desastre con la explosión esta que tuvieron en Beirut, etcétera, y están ahí en la calle de la amargura. Y ahí aparecen los que ponen el dinero, ¿sí? Que pueden ser otras potencias regionales para controlar y operar, etcétera. Entonces, el problema es que los pueblos, sean judíos, árabes, musulmanes,
cristianos, los que sean, están siendo manejados en un juego de las no solo de los imperios a nivel mundial, sino también de las potencias regionales que tratan de ganar espacios, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. En definitiva, el otro problema es la razón de Estado y del que controla el Estado. Por ejemplo, Jordania firmó la paz con Israel y Egipto firmó la paz con Israel. Tienen relaciones diplomáticas. ¿A cambio de qué? De tierra. A cambio de... Entonces, ¿qué hace Israel? Devuelve territorios a cambio de la paz. Ahora, si quiere seguir el conflicto, me expando. ¿Por qué? Porque lo usan como una ficha de negociación. Si firmamos la paz, me quito, te devuelvo tierras. Eso fue lo que hicieron con Egipto en las distintas guerras. Hay otra variable y es una gran debilidad y una derrota histórica de los imperios que muchas veces no se valora, que es en la guerra del Yom Kippur. O sea, y eso nos interesa a los mexicanos. Cuando los países petroleros, la Alianza de Países Árabes Productores de Petróleo, deciden suspender el envío de petróleo a los países occidentales y el precio del petróleo de $5 se brinca a $100 y tantos. Y desde ahí los países de la OPEP o de la OPEP más, incluido México, tienen otra baraja económica que debilita al imperio. Por eso hay una inflación en los países, en las grandes potencias, etcétera, por esto, como un resultado subsidiario, y hay un fortalecimiento de estas otras potencias y un cambio en la correlación de las hegemonías, por un lado. Por otro lado, creo que si bien el Estado de Israel como Estado tiene una alianza estratégica con los Estados Unidos, no podemos ser ingenuos y ver que el Estado de Israel a su vez juega como una potencia regional y hace alianzas con los países musulmanes y operan en función de una estrategia de Estado. En concreto, con Turquía, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes tienen perfectamente claro que Hamás dio el golpe de alguna manera a pedido de Irán para no seguir con los tratados de Abraham, pero ellos tienen su razón de Estado por eso lo dejan a los de Hamás a la deriva, ¿no? Entonces, como país, los mexicanos, no podemos meternos en ese juego de las potencias, porque ahí es donde salimos perdiendo. O sea, definitivamente debemos entender que la situación es dramática. Nadie está de acuerdo con que le metan una bomba a nadie, que maten a nadie, porque todos los muertos son muertos buenos. No hay muertos buenos y muertos malos. O sea, en definitiva, cualquier acción de conflicto justamente es un fracaso de la política, pero no podemos dividir entre buenos y malos. Debemos entender que hay juegos de poder, por supuesto como ciudadanos del mundo, ciudadanos mexicanos, podemos tener posiciones personales, políticas, grupales, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, no podemos estar de acuerdo con que nadie salga a matar a nadie. O sea, este es como yo lo veo, ¿no? Personalmente. Y en ese sentido, cuando Sadat no traicionó a los palestinos. Sadat
que fue lo que decía el compañero. Sadat lo que hizo fue ver cuáles eran los intereses de los egipcios o de su grupo político, lo que usted quiera. Pero en definitiva, ¿por qué deja a los palestinos a la deriva? Que sí los deja a la deriva. Porque en definitiva no los ve como egipcios. Y entonces ahí debemos entender que en el mundo musulmán hay un dicho que dice: yo contra mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano y yo contra el extranjero. Entonces, en definitiva, el otro asunto es entender que los egipcios tienen una identidad histórica y una identidad política, y tienen también estructuras políticas dominantes. Y entonces lo que dicen es: no me la juego contigo. O sea, no solo, si lo vemos así, todos traicionan a los palestinos, porque todas las potencias no podemos, lleva más de un mes el conflicto, hay miles de muertos. ¿Cuántos miles de muertos? De ambos lados, y ninguna potencia hace nada. Hablan, dicen cosas, pero en política hablar y decir cosas es no hacer nada. Es más, si tú en política es el doble lenguaje. Si tú dices algo y no haces nada, es que estás avalando lo otro. Entonces, la pregunta es: ¿por qué los dejan a la deriva? Porque políticamente no están de acuerdo con las acciones que están tomando, porque están interesados en una solución política. Y una solución política es un contexto en que todos tienen que ceder. No puede haber negociación política si los actores no están dispuestos a ceder. Entonces, ¿cuál es el problema con Hamás en la Franja de Gaza? Que dice que no va a hacer la paz con Israel y que va a luchar hasta que se destruya el Estado de Israel. Y entonces, ¿cuál es el panorama? Si ustedes observan, la autoridad palestina que está en Ramallah tampoco dice nada, ni pide a los otros países que se solidaricen con Hamás. O sea, entonces, en ese sentido, tenemos mexicanos que dicen: México tiene que hacer tal cosa. Sí, claro, pero si ni ellos mismos hacen nada, ¿a qué te vas a meter ahí? No sé si me explico. Este es el detalle. En ese sentido, la posición mexicana es lo más sensato. No estamos de acuerdo con la guerra, no estamos de acuerdo con la toma de rehenes, no estamos de acuerdo, tiene que llegar a una solución política. ¿Sí? No hay de otra. O sea, este sería una síntesis del asunto, ¿no? Y lo de la excusa perfecta, esa es otra pregunta. Pero eso ya entra en el campo de la conspiración y que uno no puede tener información, ¿no? O sea, los israelíes sabían que iba a atacar a Hamás, los dejaron entrar para el estilo Pearl Harbor cuando los japoneses bombardearon en Hawái, y después se le fueron encima. Eso ya es parte de la conspiración. O sea, no tenemos datos. Después sí, en el caso de los Estados Unidos, salió a relucir que habían traducido el código japonés y sabían que iba a haber un ataque y necesitaban un ataque para inducir a los americanos a entrar en la Segunda Guerra Mundial, que no tenían ningún interés en entrar. Porque no querían la guerra algunos y otros porque en Estados Unidos, no nos olvidemos que el principal mitin de respaldo a Hitler
fue en Nueva York y en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Entonces, pero sí en Nueva York, en Estados Unidos había un grupo pro-nazi muy claro, ¿no? Entonces, definitivamente, pero eso fracasó la inteligencia israelí o no fracasó. ¿A qué nos metemos en eso? ¿Quién puede saber cómo funcionan esos cuates? ¿No? Yo no tengo idea, ¿no? Porque lo podemos leer en el periódico, que el Mossad, que los otros, sí, pero ¿y eso? ¿Quién tiene el dato? ¿No? Entonces yo no voy a... O sea, lo que debemos evitar es las conjeturas y tener claro que la información que da una parte es una información de parte, no es necesariamente todo verdad, no es que unos mienten total y los otros tienen toda la verdad y viceversa. O sea, pero este es el problema. Yo no, en lo personal, no descarto que los imperios juegan, pero no puede haber solución sobre la base de tirar al mar a uno o a otro. Esta es o hacer limpiezas étnicas, etcétera. En definitiva, mi hipótesis, y aclaro, mi hipótesis es que, de acuerdo a la información, Hamás desarrolló una estrategia de guerrilla urbana. O sea, no hay un cuartel de Hamás a la vista. ¿Dónde están los rehenes? ¿Dónde está Hamás? Nadie lo sabe. Entonces, en definitiva, ¿hasta qué punto lo que está haciendo Israel no es una estrategia de limpieza étnica? Lo que está haciendo Israel es una táctica antiguerrillera que se llama vaciar el agua de la pecera. Esa es la lógica. ¿Qué quiere decir esa lógica? Que es presionar a la población civil para que rompa su lealtad con el grupo guerrillero. Y entonces, vaciando el agua de la pecera, eso está en las tácticas. Hay un libro que se llama Guerrilla y Antiguerrilla, que publica la guerra de guerrillas del Che Guevara. Se publicó en México hace como 45, 50 años, algo así. Y está el segundo ensayo de un general norteamericano que le responde al Che. El Che dice, la guerrilla tiene que ser como el pez en el agua. Y la antiguerrilla dice, hay que vaciar el agua de la pecera. O sea, hay que realizar un conjunto de acciones brutales que hagan que la gente deje de apoyar al grupo guerrillero para controlarlo, exterminarlo, derrotar a la guerrilla. Entonces, esta es mi opinión personal. La presión sobre la población civil es para romper la lealtad de esa población civil a Hamás. Que eso evidentemente son violaciones a los derechos humanos y las reglas, por supuesto. Pero para un análisis político debemos entender con más precisión cuáles son las estrategias que se están aplicando para poder entenderlo. Y no es útil hacer formulaciones de carácter general que no responden a el asunto. O sea, esa es la razón por la cual dicen los del norte se van al sur o los del sur se van al norte. Entonces, ¿qué le están vaciando de población civil? Y si no te vas, te bombardeo. ¿No? Entonces, la gente se está yendo y ahí es donde te atrapo. Esa es. Que éticamente, por supuesto, no estamos de acuerdo, moralmente, por supuesto, pero debemos tener claro, con más precisión, qué está haciendo cada quien para poder
entenderlo y no manejarnos con consignas y cuestiones así en general. Y es una táctica que la aplicaron en forma muy exitosa, por ejemplo, el ejército de Guatemala contra la guerrilla guatemalteca, de vaciar el agua de la pecera, por eso la pudieron frenar. ¿Cómo funcionó eso? Con el exterminio y la destrucción de 95 aldeas de la etnia Ixil y masacres de la etnia Ixil. Y así, esa es la estrategia. No es una estrategia de limpieza étnica, sería una... está claro que no lo pueden hacer. Y está tan claro que las potencias lo tienen claro, que le dicen, haz una tregua, haz un alto al fuego. El otro dice, no hago un alto al fuego, te doy 4 horas para irte, ¿no? Y ahora volvemos de vuelta a tirar bombas y mañana otras 4 o 6 horas para que salgas, ¿sí? Y así van a un costo tremendo. Esa es mi opinión, ¿no? Entonces, en definitiva, no podemos apoyar ningún tipo de violación masiva a los derechos humanos, eso sí está claro. Y evidentemente hay que defender la vida de todos. Muchas gracias. Sí.